temas, y hablando también de temas internacionales, de lo que usted es experta, hay una situación muy importante en el mundo. Los extranjeros, dependiendo del país, pero tienen derechos. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, la Constitución es para todos. Para todos, para todos, para todos. En México también. La Constitución es para todos. Y algunos extranjeros tienen ciertos derechos políticos y ciertos derechos no. Es lo que se llama esta capacidad de goce y ejercicio que, por ejemplo, los ciudadanos mexicanos adquirimos a los 18 años, ¿no? Antes de los 18 solo tenemos capacidades de goce y a partir de los 18 tenemos capacidades de goce y ejercicio. Pero es un tema que se mantiene, pues, un tanto tabú, si me permite decirlo, un tanto tabú en cuanto a los extranjeros, porque muchas veces se habla del artículo 33 con el que los extranjeros no podrían expresar una opinión política, por ejemplo, y se utiliza muchísimo para la discriminación, para decirle, por ejemplo, a una Mon Laferte, tú no puedes hablar de esto y te vamos a correr, no puedes regresar a México, o a un Manu Chao, no puedes hacer expresiones políticas y también prohibido que regreses a hacer conciertos a México. Y es algo que quería preguntarle porque es un tema muy, muy interesante, doctora. Mira, Toño, creo que estamos en un momento de grandes cambios, de la esencia de lo que cada país significa o ha representado. Y en el caso de México, si de veras hay una transformación profunda, se van a tocar algunos temas que son la propia alma nacional. Uno de ellos, bueno, claramente los temas que tienen que ver con el machismo, yo no me meto ahorita con eso, pero ayer tuvimos, ya sabes tú, una marcha fuertísima, digamos, una declaración muy fuerte contra esta violencia contra las mujeres. Ahora, el otro tema que toca el alma de un país es el tema de cómo se ve en términos de su identidad, de su construcción nacional. Y aquí el problema en México, y yo me voy a abocar a México, pero quienes nos escuchan desde Estados Unidos lo van a entender mejor que nadie, es que en México las personas extranjeras, que por cierto es uno de los países que menor número de extranjeros tiene radicando en su territorio de todo el mundo, que quede claro, Toño. O sea, vaya, aquí desafortunadamente no ha sido un país que ha generado tampoco una capacidad de atracción por muchas causas, pero además porque nuestro aparato, digamos, todo nuestro entramado legal es muy obsoleto, y tú mencionaste un artículo 33, que es un artículo del siglo XIX, Toño, que efectivamente tiene un origen que se explica porque México era amenazado por potencias y porque una serie de cosas que tenían que ver con cómo el país estaba tratando efectivamente de independizarse. Pero ese artículo que prohíbe cualquier tipo de manifestación política a un extranjero que radique en nuestro territorio sigue siendo vigente cuando México es el país de mayor expulsión migratoria del planeta, cuando tenemos una diáspora del 10% de nuestra población viviendo sobre todo en Estados Unidos, donde quienes, tú lo sabes muy bien, al naturalizarse, inmediatamente te vuelves ciudadano de primera y además, y digo, no puedes ser presidente y me parece que comandante de las Fuerzas Armadas, pero fuera de ahí puede ser incluso gobernador, y ustedes lo saben muy bien. En el caso de California, acuérdense del actor Schwarzenegger, que además hasta se religió. Entonces, a lo que voy es que México ha mantenido un discurso del nacionalismo muy obsoleto, muy trasnochado, que desafortunadamente, y tú lo dijiste muy bien, acaba siendo un instrumento para que gente ignorante lo utilice para exacerbar la xenofobia. Porque no es que se utilice realmente con un sentido que podríamos discutir, si tú quieres, ¿no? En términos de libertad de expresión y que eso está bien o está mal, cómo debe usarse. No, se tergiversa para que cuando una persona o a un grupo o a todo un colectivo no tiene más argumentos para discutir con alguna persona cuyo lugar de nacimiento no fue el país, el territorio mexicano, y que radica en nuestro país, bueno, le quieren aplicar el 33 como diciendo cállate la boca. Y el problema con mantener ese artículo es que justamente da pie a ese tipo de odio o de argumentación donde te descalifican por tu origen nacional. Y eso es la xenofobia. Entonces, lo que hemos estado viendo, fíjate que es muy interesante porque ha habido varias, digamos, discusiones públicas, porque además esto es una ficción. Digo, sobra decir que al final de cuentas, los extranjeros que son políticamente activos y que radican en nuestro país y han querido participar, en general lo hacen sin mayor problema,
salvo cuando se los quieren aplicar. Sí, O sea, depende es del algo extranjero, discrecional muy a lo doctora. mexicano, Perdón que le ¿no? interrumpa ahí, pero depende mucho del extranjero, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no escuchamos, pues, esos apellidos que son obviamente extranjeros y que están en la política, ¿no? Y que llevan mucho tiempo también en el empresariado, en las cúpulas del poder. Depende del extranjero para la discriminación que existe. No, hombre, eso es cierto, porque justamente y en este tema, ¿qué es lo político? Porque además, ¿qué es lo político? Fíjate, este artículo incluye inclusive el hecho de manifestarte en, por ejemplo, en marchas o verbalmente que puedas dar una opinión. O sea, es bastante restrictivo en su esencia. Obviamente, y por eso lo reitero, no se aplica como tal, pero el simple hecho de mantenerlo es tener un atributo discrecional que permite a una autoridad, por mínima que sea, sugerir que podría utilizarlo, pero además a cualquier hijo de vecino venir a decir que otro no puede opinar por esa razón. Entonces, si de veras va a haber cuarta transformación en nuestro país, hay que empezar a tocar estos puntos finos del alma nacional. Y eso implica abrirnos al mundo, empezar a revisar lo que es un país y una nación no se trastoca porque alguien opine algo que yo no quiero que opine. Y eso implica realmente tener una voz democrática y aceptarlo. Fíjate que cuando fue la campaña electoral y todo esto, había un consultor de origen colombiano que incluso salió en portadas de revistas de chismes acá en México. Y era muy interesante porque justamente lo parafraseaban así, ¿no? El colombiano estratega de política. Y entonces es cuando dices, bueno, yo te lo digo, ¿y cuál es el problema que sea colombiano o que sea marciano? Su oficio es ser estratega. Ahora, a mí no me gustaba su postura, bueno, no comulgo con a quien él apoyó, pero volvemos a lo mismo, y tú lo decías, es discrecional y se lo aplican a quien consideran incómodo, de acuerdo a quien puede emitir un juicio utilizando el artículo 33 como argumento descalificador. Ojalá que esto se pueda empezar a discutir más, y no ojalá, lo vamos a empujar, Toño, lo vamos a empujar desde muchos grupos, porque viene hablándose de esto desde hace mucho tiempo, para que no solamente se abola ya el artículo 33, que es una cuestión decimonónica medieval, y al mismo tiempo que se rediscuta el papel que se tiene en este país de las personas que eligen ser ciudadanas por naturalización, porque la ley es muy restrictiva también en cuestiones hasta de puestos, pero bien simplones, por ser naturalizado. Y eso, pues, tendría que estar incluido en un tratado de libre comercio, por cierto, digamos, en un tratado, no de comercio, pero en una idea de que queremos salarios como los de Estados Unidos, pero no queremos también ponernos a la altura de lo que un país como ese, pues sí ha hecho en términos de libertades individuales y colectivas. A ver, ¿por qué no necesitamos también eso, no? Y por ahí dejaría este comentario, Toño. No, y ¿sabe qué, doctora? Esto viene mucho a colación de lo que está pasando, por ejemplo, con el consultor, con el analista Abraham Mendieta, de estos ataques que ha recibido de un Javier Lozano, o muchas veces el doctor Edgardo Buscaglia, que también es enfrentado por personajes políticos o por el mismo público, y que les dicen a uno, bueno, pues tú no tienes ni que decir nada porque eres del sur de España, y al otro tú porque eres argentino, cuando pues la verdad es que son analistas, ¿no? Y es una ridiculez. Ahora, y aquí le voy a pedir a don